ese tema, yo me puse a querer preparar algo que uno piensa que puede ser algo sencillo, pero solo meterme en el tema de la fe, de veras me sorprendí porque hay tanto que decir, pero tanto que decir, que el tiempo le queda a uno corto. Pero bueno, vamos a tratar vamos a hacer lo más resumido posible, tratando en lo que yo considero sentir de parte de Dios algunos elementos importantes, que habrán otros más, ¿no? Quisiera empezar diciendo una cosa. La fe siempre, escucha esto, siempre ha estado desde el principio, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dio la opción de que creyeran, ¿sí? Creyeran si lo que Él decía era verdad o lo que la serpiente decía era la verdad. Ahí se necesitaba fe, a creerle a Dios, ¿sí? Y la opción era una, no había opción de en medio. Es decir, la fe no puede ser a medias, la fe es de una sola cosa. Y pues sabemos pues de que la decisión que tomó Adán y Eva fueron creerle a Satanás, que si comían ellos del fruto, pues iban a ser como Dios. Y ahí empieza pues todo el proceso de la caída de la humanidad. Tenemos esta cita con la cual yo quisiera fundamentar esta charla, 1 Corintios 13:13. ¿Sí la tenemos ahí? Sí, esa está buena, mejor que la que tengo yo aquí. 3 cosas durarán para siempre: la fe, ya lo pagué otra vez. La fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. ¿Por qué el amor es la mayor? Y es muy simple. Un día tú y yo vamos a entrar a la presencia de Dios, amén. ¿Sí? Vamos a entrar a la presencia. Ahí la fe ya no se necesita. La esperanza tampoco. Pero el amor siempre va a estar ahí porque Dios es amor. Aunque la fe y la esperanza vienen de Él, yo creo que nosotros allá al estar, yo ya no necesito la fe y la esperanza. Por eso el amor es la más importante, porque vamos a estar envueltos en la presencia amorosa de Dios. Y eso es solo para empezar. Es decir, que la fe y la esperanza las pone el apóstol Pablo en un nivel muy importante, ¿sí? Entonces sí hay que analizar esto. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la definición más clásica que hay en la Biblia, más clara, ¿sí? En cuanto a fe, ¿sí? Es la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que nosotros no vemos algo, pero tenemos una seguridad en nuestro corazón de que lo vamos a recibir. Esa es la fe. Entonces podemos concluir que la fe es una creencia, es una convicción, es confianza en Cristo de que un día vamos a estar en su presencia, que tenemos la vida eterna, y es seguridad. Eso podemos concluir si buscamos la palabra fe en Hebreos 11, que es la palabra griega en Hebreos, que es pistis. Esas son algunas de las significados de esa palabra, ¿sí? Creencia, convicción, confianza, seguridad. Eso es. Y así es. Yo agregaría una que me pareció muy buena, siempre me ha parecido muy buena esta definición, no sé si la tienen ahí, pero fe es la decisión de creer lo que Dios dice, aunque uno pueda no sentir que es verdad. Eso es fe. Entonces, muchas veces
Nosotros leemos la Biblia y Dios dice cosas acerca de nosotros, como por ejemplo, ¿cuántos de aquí creen que son hijos de Dios? Alce su mano si usted es hijo de Dios. Excelente. La otra es, ¿cuántos de aquí son santos? Levanten su mano los santos. Ya bajó un poquito, ¿sí? ¿Cuántos de aquí son sin mancha? Levanten su mano los sin mancha. Entonces, fíjate en este detalle, porque la Biblia dice que en Efesios capítulo 1, versículos 3 en adelante empieza a describir lo que dice Dios que somos. Y no es por lo que tú haces, no es por lo que tú piensas, no es por lo que tú crees que los demás dicen o crees de ti mismo, sino la fe consiste en creer lo que Dios dice que yo soy, aunque no lo sienta. Yo soy santo, no por lo que hago, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué significa? Que Cristo me apartó. He sido santificado, he sido apartado con un propósito. Y tú también. No significa que yo no peco. Sí, yo peco. Soy un hijo de Dios que peca, pero soy un hijo de Dios. Igual tú eres una hija y un hijo de Dios. Pero eso consiste en la fe, y ese es el problema que hay en la identidad del creyente, que no creemos lo que Dios dice acerca de mí. Dios dice muchas cosas, imagínate que describe ahí en Efesios que somos justificados, perdonados, benditos con toda bendición celestial. Entonces, si yo no creo que soy santo, pues nunca voy a actuar como lo que Dios dice que soy, porque yo no lo creo. Dice que soy sin mancha. Yo lo creo, ¿por qué? Porque en este momento yo cierro mis ojos y tú puedes hacerlo y decirle, Señor, perdóname por favor todos mis pecados, perdóname. ¿Tú crees que Dios me perdonó? ¿Cuántos pecados tengo? Ni uno, ¿sí? Entonces por eso dice en 1 Juan 1:9 que fiel y justo es Él para perdonar nuestros pecados si los confesamos. No solo perdonar nuestros pecados, sino limpiarnos de toda maldad. Entonces hay una serie de conceptos que Dios dice que tú y yo somos. Él lo dice, porque así te ve Él. El problema es si yo lo creo, si yo tengo fe en eso. Porque si yo no lo creo, mi comportamiento nunca va a ser de esa manera. No puedo caminar en santidad si yo... No, es que yo no soy santo. Pecador, sí, a mí eso sí me encanta esa identidad de pecador. Eso sí, porque puedo pecar con tranquilidad. Pero la de santo no, porque... O sin mancha menos. ¿Sí? Entonces, de eso se trata estos conceptos. ¿Sí? La fe consiste en que tú creas lo que Dios dice, aunque tú sientas que no es verdad. ¿Ok? Lo siguiente que yo quiero hablarte de la fe es que es obediencia. Digamos que tú tienes un médico de mucha confianza, que yo aquí en Phoenix, bendito Dios, encontré uno que me parece es un hermano en la fe también. Y él es muy acertado en sus diagnósticos, ¿sí? Entonces yo voy con un malestar o una situación de enfermedad y él me dice, mira, lo que tú tienes es esto, te voy a dar estos medicamentos para que los compres y este es cómo los vas a tomar. ¿Sí? Entonces yo salgo y los miro y digo, nah, ese es puro cuento y lo tiro a la basura. ¿Le tengo fe al doctor? No. ¿Por qué? Porque no le obedecí. Es lo mismo en la cuestión, y todavía mayor aún en la cuestión de la fe con el Señor. Si nosotros decimos que tenemos fe, la fe se va a mostrar en la obediencia a lo que Dios nos manda hacer. Y al final de cuentas, es bendición para nuestra vida, no es un cuento. Es que Dios no va a mentir, Dios siempre va a procurar el bien para nosotros. Pero pues hay muchas cosas más que decir de la fe. Y quiero enumerarlas aquí porque pues son muchas. A los anteriores me parece que son conceptos básicos de fe. Pero el primer punto
que quiero hablar de la fe es que Jesús es el autor y consumador de la fe. Él fue y Él es el que va a poner la fe en tu corazón, ¿sí? A través del Espíritu Santo, que es un fruto el que se va a manifestar cuando alguien cree, recibe el Espíritu Santo y entonces tiene ese fruto de la fidelidad, de la fe, ¿sí? ¿Y en qué consiste esto que es el autor y consumador? Bueno, pues que ahora yo necesito fe para creer que Dios dice que yo soy su hijo, ¿sí? La palabra dice en Juan 1:12 que a aquellos que creyeron y lo recibieron, se les dio el privilegio, la potestad, el honor de llegar a ser hijos de Dios. Y entonces yo necesito fe para creer eso. Y la fe consiste en que entonces yo voy a creer que soy un hijo de Dios. ¿Te imaginas que todos los creyentes del mundo creyéramos verdaderamente que somos hijos de Dios y santos y benditos con toda bendición? ¿Cómo sería el mundo? Ya estaría transformado. El problema que tenemos los creyentes es que nuestra identidad no se basa verdaderamente en lo que Dios dice que soy. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para poder establecer y ser el autor de esta fe, ¿sí? Y además podemos decir que, bueno, aquí tengo esta cita ¿en dónde es? Gálatas, sí, Gálatas 3:26. Pues todos ustedes son hijos de Dios, ¿por la qué? Fe en Cristo Jesús. Por eso es que somos hijos de Dios, porque hemos creído y porque lo hemos recibido. Por eso somos hijos de Dios, pero no solo eso. Cuando lo recibimos, la palabra dice que nosotros hemos llegado a ser justos, hemos sido justificados. ¿Qué significa eso de justos? Sí, yo soy justo. Entonces tú vas a encontrar que Pablo habla en muchos lugares de justos, ¿sí? Que hemos sido justificados. Pero ¿qué es justo? Y uno encuentra en el Antiguo Testamento que habla de Abraham, habla de Noé, muchos de estos que eran hombres justos, ¿sí? ¿Qué significa en el vocablo de la Biblia cuando Dios dice que alguien es justo? Pues significa que Dios no mira ninguna falla en él. No le encuentra ningún pecado. O sea, este hombre es justo. No hay justicia que aplicarle. ¿Sí? No hay ya nada que aplicarle. Yo no era justo. ¿Sí? Yo era un pecador que de acuerdo con la Biblia de Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Eso era lo que yo merecía. Y creo que todos aquí, porque eso es lo que la palabra dice. Porque todos han pecado, dice Romanos 3:23. Entonces imagínate eso. Viene Jesús y por la sangre que derramó en la cruz del Calvario y que tú y yo hemos creído que ahí ese sacrificio, esa sangre me perdona todos, no me los perdona, me quita. Él es el Cordero de Dios que ¿qué? Quita, no perdona, quita, te los borra, no hay más, se acabaron. No hay nada que recordar. Entonces el Señor mira y ya no mira a Carla. No, ahí no está Carla. ¿Quién está ahí en lugar de Carla? Jesús. Es Jesús. No, pues sí, ella es justa. Porque ya no ve a Carla. Aunque falle, lo que el Señor ve es a Jesús en ti. Por eso Gálatas 2:20 nos dice, ya no soy yo quien vive, sino es ¿quién? Cristo que vive en mí. Hemos sido justificados por pura gracia, ¿sí? Otra cosa que es importante en esto de que Jesús es el autor y consumador es que Jesús puso fe en nosotros para que ya no exista el miedo, ¿sí? Estaba la tormenta que zarandeaba todo el barco ahí y Jesús estaba tranquilamente durmiendo. Yo no sé cómo hacía Jesús para eso. Debe haber estado muy cansado mi Señor, ¿no? Pero, porque yo estaría como los apóstoles, ¡ay, no, qué miedo! ¿No? Y ellos todos asustados.
Y el Señor lo despiertan y lo que les dice es, ¿acaso no tienen fe? ¿Acaso no tienen fe? O sea que la fe no va a permitir que tú tengas miedo. Te quiero explicar esto. Ya vimos que la fe es esperar la convicción de que voy a recibir algo bueno, ¿no? Nadie se levanta en la mañana y dice, Señor, hoy tengo fe que voy a salir y me va a atropellar un camión aquí. No, pues nadie tiene esa fe, ¿no? Tú tienes fe de esperar cosas buenas. Bueno, entonces la fe funciona en una dirección. Pero el miedo funciona en dirección contraria. El miedo sí también es esperar lo malo, aunque no lo estés viendo. Ese es el miedo. Entonces Dios quiere que tú tengas fe, porque cuando tú tienes fe no hay miedo. ¿Por qué? Porque circulan en el mismo canal espiritual. O tienes fe o tienes miedo. No puedes tener las dos. Yo tengo miedo, pero hermano, tengo fe que voy... No, si tienes miedo, no. ¿Tienes miedo? Tienes fe. Pues en el nombre de Jesús tenemos fe. Muy bien. Lo segunda cosa importante, el segundo punto importante de la fe, es que sí es mucho ustedes, pero vamos rápido, vamos a ver. Dice que la fe puede traer sanidad. ¿Cuántos creen eso? Yo he visto muchos milagros, pero milagros. No sé ustedes si han visto milagros, ¿no? Y yo glorifico a Dios cuando escucho milagros de gente que los mismos médicos tienen que decir, esto es un milagro, ¿sí? Y que existen. Pero de acuerdo con la palabra, la sanidad puede venir por tu fe. A la mujer con flujo, el Señor le dice esto en Mateo 9:22. Jesús se dio vuelta y cuando la vio, le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. ¿Qué la sanó? Su fe. La confianza que decir solo con que toque su manto yo voy a ser sana. Imagínense esa fe. Y debo agregar esto, al Señor le sorprendió esa fe, porque ella no era ni judía. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender que la fe te puede traer sanidad. Y es algo que yo necesito creerlo, de veras. Necesito creer esas cosas. Porque si yo no lo creo, entonces no voy a ser sano de nada. Ni voy a ver sanidades en mi familia o en los demás. Mire, yo una vez, rapidito, una vez, estoy yo con unos hermanos y entonces el líder del grupo, un pastor, él dice, aquí hay un hombre que tiene una pierna más corta. Dije, pues de plano alguien, ¿no? Y salió uno que tenía la pierna más corta. Entonces, pasó al frente, lo sentó, le puso la pierna y efectivamente la tenía más corta. Entonces, todos vengan todos. Y se amontonó todo el mundo ahí. Y él empezó a orar y esa pierna en mis ojos creció. Y uno queda, ¿por qué nos cuesta creer esas cosas, no? ¿Por qué si nosotros, el Señor dijo, y ustedes harán estas mismas señales y aún mayores? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué crees tú? Por falta de fe. Pasa el tiempo y yo estoy dando una charla y el Señor me pone, aquí hay un hombre con una pierna corta. Ay, no. Y yo, ok, aquí tal vez, quizás hay alguien. Sí, ahí pasa. No, se levanta, le digo yo, pasa al frente. Ay, Dios mío, ¿no? Esas son las cosas que uno empieza a oír la voz de Dios. Y se sienta el hombre y yo les digo, vengan a ver el poder de Dios. Y está el hombre con su pierna más corta. Y yo empiezo a orar y la pierna se empareja.
¿Cómo es eso posible? Yo que era un miserable pecador. ¿Cómo es que Dios me pudo haber escogido a mí para esas cosas? Porque yo creí. Amén. Simplemente. Amén. Pero nos cuesta creer que Dios te puede usar. Nos cuesta creer. Tenemos miedo a veces de aventarnos al agua a hacer una oración. Preferimos, llega tu hija, tu hijo, papi, mami, me duele la cabeza, va, tómese un Tylenol. No, venga, voy a orar por usted. Empecemos por eso, pues. Sí, venga, voy a orar por usted. Con un dolor de cabeza. Así empecé yo. Recuerdo que un día mi sobrina, Michelle, que le dolía su cabecita, y yo le dije, mija, venga, voy a orar por ti. Y empecé a orar, y el dolor de cabeza se le fue. Y siguió jugando. Entonces uno dice, sí, es cierto, todo es que tú creas. Pasamos al tercer punto que me parece que es importante. La fe se puede ver y medir. ¡Wow! Esa sí me gustó mucho. Cuando yo estoy leyendo asuntos de fe, encuentro aquella casa donde está Jesús enseñando y de repente unos no pueden entrar y se llevan por el techo a un paralítico, ¿sí? Y abren el techo y lo bajan por el techo. Y dice la Biblia que Jesús, al ver la fe de esos hombres, sanó a este otro. Es decir, y eso hablábamos con mi esposa, me impresiona que Dios sí puede ver tu fe. Y nosotros a veces también la podemos ver en otros, ¿no? Yo tengo que decir esto, y lo hemos comentado, Oscar y Carla son un ejemplo de fe. Yo los miro caminar en fe en muchas cosas y para mí, de veras, son un ejemplo tremendo de fe. De veras que sí, los he visto como Dios responde a muchas cosas. Porque creen. Porque de hecho esto es porque ellos han creído. Entonces uno dice, Dios mira tu fe. Dios la ve. Y además, Dios puede decir si es grande o es pequeña. Por ejemplo, el soldado romano, ¿se acuerdan? Que el soldado romano tenía un siervo ahí que estaba enfermo, pero sabe que un judío no puede entrar a su casa. Y le dice, no tienes que ir a mi casa, ¿sí? Tú solo envía la palabra porque yo también tengo autoridad y le dice todo eso. Y Jesús le responde, uy, nunca había visto una fe tan grande como la de este. Si el Señor Jesús dijo eso, es decir que Él, además de verla, puede medir nuestra fe. ¿Cómo anda tu fe hoy? Si pusiéramos un tanquecito de combustible, ¿en dónde la pondrías la aguja? ¿Full? ¿Medio empty? ¿Cómo la pondrías? ¿Sí? Entonces uno dice, ¿cómo hago para tener más fe? ¿Sí? Sería una buena pregunta, ¿no? Señor, ¿cómo hago para tener más fe? Mi experiencia es esta. Cuando yo he tenido problemas serios, ¿sí? Serios, como la muerte de mi primera esposa, nosotros servíamos al Señor, y ahí no hubo sanidad, no hubo nada. Entonces, ella muere. Mi fe se vino abajo, ¿sí? Porque oramos, ayunamos, clamamos, hicimos mucho. Pero el Señor, pues, no era esa su voluntad. Y a veces nos cuesta entender que Dios es soberano y que sus planes son para bien, aunque no te gusten, aunque no te parezca. Mi fe se vino abajo. ¿Cómo se viene abajo? Cuando tú ya no oras, cuando tú no lees la palabra, cuando tú no escuchas la palabra en muchos lugares, en la radio, vas a la iglesia, te congregas, vas a un estudio, ¿sí? Escuchas alabanzas que te edifican.
Cuando uno deja de hacer esas cosas o no las está haciendo, entonces tu fe se viene abajo. Entonces vemos muchos creyentes que son tal vez de domingos y algunos de un domingo sí, dos no. Y yo no estoy criticando, sino estoy diciendo únicamente, esa es una fuente para que se seque tu fe. Una fuente de sal, ¿no? Que va a acabar con tu fe. Se va a secar tu fe. Dice la palabra en Romanos 10:17, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo, por oír la palabra de Dios. Entonces, ¿tú quieres que tu fe crezca? Pues necesitamos entonces estar pegados al Señor. Al final mi esposa me hacía una observación y me decía, la fe es del Espíritu Santo. Cuando yo dejo de tener una intimidad con el Señor, yo pierdo esa intimidad con el Espíritu Santo y mi fe se empieza a secar. No es que se desaparezca, porque bendito y alabado sea el Señor, que allá en Juan 14:16 dice que va a enviar el Espíritu Santo y que estará con nosotros por siempre. Imagínate, por siempre. Aunque yo ande mal, aunque ande en el pecado, el Espíritu Santo está ahí. Qué tremendo eso, es muy triste, ¿no? Que uno ande mal y que el Espíritu Santo esté con uno. Y que uno lo ande carroceando, ¿saber a dónde? O a hacer qué cosas. Muy triste eso. Pasemos al cuarto punto. La fe es una batalla, ¿sí? En 2 Timoteo 4:7 dice el apóstol Pablo, 6:12. El 4:7 es otra de Pablo también diciendo de él. Pero dice, pelea la buena batalla por la fe verdadera, aférrate a la vida eterna, a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla por la fe. Entonces encuentro yo allá en Efesios capítulo 6 que habla de la armadura del cristiano. ¿Se recuerdan de eso? Y usted se recuerda que uno tiene el escudo de la fe. Entonces imagínese usted a alguien que tiene poca fe. Entonces imagínese su escudo, una tapa de sartén, de aquellos, de los sartenes chiquitos así. Imagínense a alguien así con una tapadera ahí. Eso es lo que me viene. Yo miro las películas como la de, ¿cómo se llama aquel? Aquella del romano, el gladiador, donde todos se ponen, ustedes se recuerdan que hacen un gran escudo, ¿no? Imagínense los creyentes con una gran fe, todos protegiéndolos de los ataques del enemigo. Esa es la visión que yo tengo de un escudo, ¿no? Un escudo grande para defenderme en la batalla. Pero imagínate tú que sales con una tapaderita de sartén ahí a defenderte ahí de los ataques del enemigo. Una revolcada que va a darle a uno el enemigo, que lo va a dejar nuevo en otro sentido. Entonces, tenemos que entender que la batalla sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. En esa misma batalla no podemos agradar a Dios si yo no tengo fe. Pasemos al punto número 5. La fe puede fallar o faltar. Entonces, el Señor Jesús le pasa un tip a Pedro. Le dice, mira, Pedro, te tengo una noticia. El diablo ya presentó su solicitud para zarandearte. Sí, yo te la estoy poniendo así diferente. Ya presentó su petición para pegarte una tu arrastrada. Pero
no te preocupes, yo ya hice los arreglos para que no te falte la fe. Entonces, ¿será que a veces el enemigo pasará una petición para darnos una arrastrada como la hizo con Job, ¿no? Pasa la petición ahí, pero déjeme darle en el cuerpo, ¿no? Déjeme darle en la familia, déjeme quitarle esto. ¿Será que nuestra fe sería igual? Y te quiero decir que es difícil a veces, ¿no? Sobre todo cuando viene muerte. Eso es muy difícil. Pero lo más impresionante es cuando, o pérdida, una quiebra. Yo pienso en eso, que también ya las he pasado. Uno piensa que mucha gente con un pequeño problema, no muy grande, con uno mediano, y pierde la fe. Le falta la fe. Porque, pues, Satanás va a estar ahí listo para tratar de solicitar permiso para poner a prueba nuestra fe. Y entonces volvemos a la pregunta, ¿cómo estará tu medidor de fe? Sí, listo, porque en cualquier momento nos puede venir la prueba. Santiago 1:3 dice que siéntanse dichosos cuando les vengan las pruebas. Y uno dice, ojalá, ¿cómo? O sea, hermano, me vino este gran problema, esta gran situación, estoy feliz. Como que suena difícil, ¿no? Pero es lo que la palabra está diciendo es, mira, da gracias a Dios por todo, dice la palabra, dice, da gracias a Dios por todo y en todo momento. Por lo malo, algunos se dicen, pero ¿cómo voy a darle gracias a Dios por lo malo? Pues sí, hasta por lo malo. ¿Sí? Pues por algo es. No nos gustan los problemas. No nos gustan las necesidades. No nos gustan las enfermedades, menos la muerte. No nos gusta tener que estar en medio de tomar decisiones difíciles en tu vida. No nos gusta ni eso. Uno quisiera que Dios bajara y se le apareciera, pero mi hijo o mi hija, haga esto. Ay, gracias, Dios no sabía qué hacer, ¿no? Uno quisiera que las cosas fueran así. No, pero no te preocupes, mira, te voy a poner al futuro, mira cómo se resuelve. Ay, bueno, qué bueno, entonces ya no me preocupo, ¿sí? Pero como vivimos preocupados, ¿sí? Vivimos con miedo al futuro, pues es difícil tener fe porque Filipenses 4, 6, 7, me gusta la versión Dios habla hoy, dice, no se aflijan por nada, sino presenten todo en oración y den gracias. Es decir, nada y todo. Es decir, usted no se aflija por nada y todo, preséntelo en oración y dé gracias. Y el 7 es la promesa. Y así, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Entonces, es muy simple. La palabra nos da las soluciones, te da respuestas, te da el camino. Pero no es problema de Dios que nosotros queramos hacer las cosas a mi manera y no a la manera que Él me está diciendo, a la manera que Él me enseña. Y ahí empiezan muchos conflictos. Una de las cosas con esto de que la fe puede fallar o faltar, que pues pareciera que no tiene mucha conexión, pero a mí sí me impactó mucho, es esta de 1 Timoteo 5:8. Dice, pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Me pareció tremendo, ¿no? Es decir, no tener cuidado de los nuestros,
de acuerdo con la palabra, ese es alguien que está negando la fe. Alguien que no provee. Ok, sí, pero yo no soy la persona que lleva la provisión a mi hogar. Ok, entonces usted no provee gracia, amor, palabra, bendiciones, sino lo que traen muchos padres es: usted es un estúpido, usted es un bruto, usted nunca va a hacer nada en la vida. Maldiciones. Usted es la oveja negra, nunca va a hacer nada en esta vida. Maldiciones. Aquel que no provee en lo espiritual, en lo material, ese es alguien que niega la fe. Porque no podemos negar que, pues, la fe también va acompañada de obras. Y parte de esas obras son estas cosas. Por eso sí me llamó mucho la atención y quise resaltar eso, porque pues es más fácil como hablar de que te puede faltar la fe en esto o el otro, pero esto me pareció como muy importante, ¿no? Que tanto nosotros cuidamos de los nuestros, de proveer, inclusive fe a los nuestros. Gracia, amor, bondad, aceptación, amor incondicional. La otra cosa que hace que nos falte o muera nuestra fe, ¿cuál creen ustedes que es? Es algo muy común. El dinero. ¿Sí? La palabra de Dios nos lo dice que el dinero, el amor al dinero, ¿sí? Es algo que nos va a apartar de la fe. Entonces hay que tener cuidado. ¿Está malo tener dinero? No. ¿Qué dice que es lo malo? El amor al dinero. Y uno dice: ay, gracias a Dios, yo no amo al dinero. ¿De veras? ¿Cómo te sientes cuando no tienes ni un centavo y tienes que pagar un montón de cosas? ¿Feliz o triste? Pues triste. Pero cuando tienes mucha plata en la cuenta y tienes que pagar, ¿cómo te sientes? Feliz. Pareciera que el dinero a veces tiene poder sobre nuestras emociones. Ojo con eso, ¿no? Ojo con eso, porque pues Dios puede proveerte. Yo tengo que confesar que yo no amaba el dinero, yo adoraba, todavía un grado más, adoraba el dinero. Y siendo creyente. Y aquí está mi esposa, no me deja mentir y de veras que el Señor trató años conmigo en eso, ¿no? Años. Y sabes que llegó al punto donde fuimos ya misioneros y según yo teníamos por allá nuestros guardados y los perdimos todos por circunstancias que hoy no quiero compartir. Y el Señor nos llevó a depender totalmente de Él. Y ahí empieza uno a verdaderamente a decir: Dios, te necesito, Dios. ¿Sí? A depender y a creer, a tener fe, que Dios es bueno y que Dios va a suplir tus necesidades de acuerdo a sus riquezas. No lo que se te dé la gana, tus necesidades. Yo recuerdo que ya sin nada había que pagar unos impuestos en Colombia, yo estábamos viviendo allá. Y entonces le digo: Señor, bueno, Señor, mira, aquí está este impuesto, hay que pagarlo el 2 de abril con descuento, porque pues si uno paga antes, entonces queremos pagar con descuento, ¿no? Porque mi esposa me dijo: hay que pagar con descuento. Entonces a orar, ¿qué más? ¿Sí? Preséntenle todo en oración y den gracias. Ya, a descansar en Él. 31 de marzo, alguien de aquí del ministerio de Phoenix dice: por allá en Colombia hay unos misioneros, voy a mandarles esto. ¡Pum! 31 de marzo, tiene una transferencia. ¿Cuánto cree que era? El valor de los impuestos. Con descuento. No más. El valor con descuento.
Entonces, uno dice, Dios es impresionantemente bueno. Entonces, cuando tú crees, empiezas a ver a Dios de gloria en gloria, de gloria en gloria. Y hay muchas cosas que podría compartirte, pero pues, eso. La fe, punto 6, la fe va a ser probada. La fe va a ser probada. Ya pasé ese punto. ¿No? Ok. La palabra dice que nuestra fe va a ser sometida a pruebas y que esas pruebas a nuestra fe van a producir paciencia. ¿Sí? Uno no aprende paciencia hasta que no pasa por eso. Si tú no has pasado una prueba y la enfrentas con fe, no aprendes lo que es la paciencia, porque nos toca esperar en el Señor. Y uno empieza a tener paciencia en esas cosas. ¿Sí? Y pues quiero también repetir que la fe sin obras es una fe muerta. Muerta. Muy bien. Con eso yo termino la fe. Hablar de esperanza, esto es muy corto, no voy a quitar mucho tiempo. ¿Por qué no me amplíe mucho en la esperanza? Básicamente, porque fíjate que la esperanza consiste en anticiparse, de acuerdo con la palabra griega, elpis, que es esperanza, es anticiparse con alegría, con una expectativa, con una confianza de algo que vas a recibir. ¿Sí? Entonces, termina siendo, yo pensaba, la esperanza, su fundamento es la fe. Imagínate tú, nosotros, ¿cuáles son las cosas más comunes que tú encuentras en la palabra? Bueno, hay un punto importante. Me llamó la atención algo. Imagínate que la palabra esperanza no aparece ni una vez en los evangelios. Empieza a aparecer en Hechos, cuando ya el Señor Jesucristo se fue. Entonces empiezan a hablar de esperanza. Y la esperanza primera que hablan en la Biblia es la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la resurrección de los muertos y más adelante la esperanza de la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, hay muchas cosas que podemos tener esperanza, pero sin la fe no hay esperanza. ¿Sí? O sea, ¿cómo puede alguien decir, tengo la esperanza de que voy a resucitar de los muertos? ¿Sí? Pero la verdad es que yo no creo que Jesucristo haya muerto ni... O sea, ¿cómo puede estar esperando algo si no tiene fe en eso? Por lo tanto, yo podría concluir que la esperanza está íntimamente arraigada a la fe. Si tú no tienes fe, no tienes esperanza. Si tú tienes fe, tienes esperanza. Y hay muchas cositas en las que tú tal vez estás esperando, pero quizás tu fe no está debidamente fortalecida. Con esto yo quiero cerrar un testimonio rapidito y corto. La esperanza más grande es la resurrección de los muertos y la vida eterna con el Señor Jesucristo. Y yo me levanté muy temprano el otro día a meditar en estas cosas y a uno se le hace un poco difícil, ¿no? Poder creer verdaderamente, visualizar eso, ¿cómo va a ser, no? Pero para mí ya no. Hace ya algunos buenos años, cuando mi esposa estaba enferma, mi primera esposa, ella entró a una cirugía
y en medio de la cirugía ella ahí se quedó muerta. Un tiempo, no sé cuánto tiempo. Ella salió de la cirugía, digamos la revivieron, aunque uno sabe que fue el Señor quien le devolvió la vida. Y ella vino contando que había estado con el Señor, que había estado con Él, que había danzado con Él, que era un lugar hermoso y me describía todo. Fue 2 años antes de que ella partiera con el Señor. Entonces, para mí, alguien que muy cercano, que no me va a mentir, que me contó tantos detalles, ¿cómo puedo decir que yo no tengo esa esperanza? Que lo que necesito quizás es más fe. Quizás es eso lo que necesitamos. Ayúdame con mi fe, Señor, como pedían los apóstoles. Ella murió 2 años después, tranquila, feliz, y lo que nos decía era: lo siento por ustedes, porque yo sé a dónde voy. Y murió en paz. Yo quiero hoy decirte que este es un tiempo más que nunca donde necesitamos que nuestra fe esté fortalecida. Que tu escudo sea grande. Que tu victoria va a ser poderosa. Porque tú tienes al más grande ser del universo en ti. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Quizás este es el día para que tú puedas verdaderamente analizar estos puntos y pensar: ¿necesito yo fe? ¿Necesito creer más lo que Dios dice acerca de mí? Hoy es el día para que todos juntos hagamos una oración y le digamos al Señor que tenemos necesidad de Él. Fíjate, solo quiero decirte esto. Juan 15:5 dice el Señor Jesús que ustedes sin mí nada pueden hacer. Y está hablando de lo espiritual básicamente. Es más, yo ni fe puedo tener sin Él. Yo no puedo amar, yo no puedo perdonar, no puedo hacer nada de lo espiritual sin Él. Y la fe está incluida ahí. Cierra tus ojos. Acompáñame en esta oración. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta mañana yo creo firmemente que te necesito, que yo sin ti nada puedo hacer. Aquí está mi corazón, Señor. No sé cómo miras mi fe, no sé qué tan grande sea, pero te necesito, Señor. Ayúdame a que mi fe pueda crecer. Ayúdame a creer más en ti y en tu palabra. Ayúdame, Señor, para que mi esperanza sea firme y sólida en ti. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra dice que tenemos entrada, acceso gratis, directo al trono. Y aquí estamos delante de tu trono, Señor, humillando nuestros corazones y diciéndote: Rey de reyes, Señor de señores, te amo, Señor, te necesito, ayúdame. Aumenta mi fe. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que donde 2 o más se ponen de acuerdo en una oración, podemos dar por recibido eso. Y en el nombre de Jesús recibe esa porción de fe en tu vida hoy. Una porción abundante de fe que te ayude a combatir al enemigo, que te ayude a enfrentar la batalla del día a día con los problemas, creyendo que Dios está contigo. Que aún en medio de tribulaciones no te afliges, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo que tú nos das para reflexionar, meditar
y pedirte estas cosas. Danos esta semana para poder seguir meditando sobre esto, Señor. Sí, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.